Bueno, familia, pues muy buenas tardes. Su amigo Gerardo Reyes, desde la plataforma de Diamantes, aquí para conducir esta reunión muy interesante. Así que hoy voy a hablar algo de lo mucho que tiene el doctor Donato Méndez Segura. Una parte de su profesión profesional y especialidades es título de médico cirujano de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, expedido por allá el 25 de abril de 1977. Con un diplomado de especialidad en medicina interna del Hospital de Especialidades del Centro Médico La Raza, del IMSS, del 1 de marzo del 78 hasta el 28 de febrero del 81. Un diploma de especialidad en medicina interna de la Secretaría de Educación Pública del 24 de mayo del 2000. Una certificación del Consejo Mexicano de Medicina Interna en febrero del 1981, con 6 recertificaciones, siendo la última en febrero del 2011. Certificado por el Consejo Mexicano de Geriatría como médico especialista geriatra en marzo de 1995, con 3 recertificaciones subsecuentemente. Señores, el doctor es alguien quien se ha quemado las pestañas. Y por si fuera poco, diplomado en geriatría y antienvejecimiento con el Instituto Mexicano de Estudios de Longevidad. También diplomado médico de distancia especializado en revitalización, obesidad, perfeccionamiento físico y envejecimiento exitoso por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. No, es algo muy especial. Y para cerrar, también tiene el doctor honoris causa, otorgado por el claustro académico de Honorable Congreso de la Unión de la Cámara de Diputados en junio de 2018. Damas y caballeros, es un placer para el servidor y la plataforma de Diamantes darle la bienvenida a una persona tan importante, con un carisma tan tremendo y un corazón que no cabe en su cuerpo. Gracias, amigo. Gracias, doctor. La plataforma es suya. Adelante, doctor. Gracias, Gerardo. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos. El día de hoy vamos a tratar un tema realmente muy interesante que les puedo asegurar que es el coco para la mayoría de los médicos alópatas. Gabriela me preguntaba, ¿se pueden aliviar completamente las enfermedades autoinmunes? Que es el tema que vamos a tratar hoy con las moléculas de señalización redos. A través de la presentación se van a dar cuenta, ¿verdad?, de la respuesta. Voy a empezar por compartir la pantalla para empezar. La he titulado 5 pasos para sanar las enfermedades autoinmunes. Y vean el término que estoy empleando, sanar. Porque la mayoría de las veces lo que hacen los médicos es tratarlas, ¿verdad?, y mitigarlas, pero no logran sanarlas completamente. Entonces, a través del avance de la humanidad y el desarrollo tecnológico, ¿verdad?, estamos viviendo en un mundo que exige mucho a nuestros cuerpos para que funcione, para que produzca durante todo el día. Muchos de nosotros sacrificamos el descanso para luchar por nuestras metas. Nos quedamos despiertos hasta tarde para trabajar, algunos para ver películas, para navegar en la web o para pasar tiempo con familiares y amigos. Cuando nuestro cuerpo nos da signos de fatiga, lo golpeamos con cafeína y con bebidas energéticas para seguir fuertes, para seguir activos, sin ponernos a pensar que estamos pagando un costo muy alto de nuestra salud que tarde o temprano nos lo va a cobrar la vida. ¿Cuál es el resultado de estas circunstancias en las que estamos viviendo? Que ahora tenemos una epidemia de personas con fatiga suprarrenal, lo que en inglés se conoce como burnout, los desequilibrios hormonales, problemas de autoinmunidad y problemas inflamatorios crónicos. Y las enfermedades autoinmunes afectan a más de 250 millones de personas en todo el mundo y muchas más sufren de una amplia variedad de afecciones inflamatorias crónicas. En esta diapositiva se puede ejemplificar cómo existen más de 100 diferentes tipos de enfermedades autoinmunes. Podemos empezar, por ejemplo, por el cerebro, en el que pueden desarrollarse enfermedades autoinmunes como la esclerosis múltiple, la encefalitis autoinmune, la misma epilepsia, la ataxia cerebral, el autismo. A nivel de sangre, podemos tener un lupus eritematoso sistémico,
la anemia hemolítica, el síndrome antifosfolípido. A nivel del tracto gastrointestinal, podemos tener la enfermedad celíaca o la enfermedad de Crohn, que realmente es terrible. Yo he tenido amigos que se nos han ido, ¿verdad? Porque en aquellos tiempos, estoy hablando de hace 30, 40 años, no existía nada, ¿verdad?, para tratar este tipo de enfermedades tan terribles y finalmente terminaban muriendo. O la colitis ulcerativa. A nivel del sistema nervioso, podemos tener neuropatía periférica, esclerosis múltiple, que también es otra enfermedad muy terrible, el síndrome de Guillain-Barré, que ya les presenté un caso clínico que tuve la oportunidad de sacar adelante con las moléculas de señalización redox. A nivel de pulmones, el mismo lupus, que afecta también el alveolo pulmonar, el escleroderma, la granulomatosis de Wegener. A nivel de páncreas, la diabetes tipo 1, que es típica en los infantes, la pancreatitis autoinmune. A nivel de piel, la psoriasis, el vitiligo, el eczema, el escleroderma. A nivel de músculos, la artritis reumatoide, la polimialgia reumática, la miositis autoinmune, el mismo lupus. El lupus afecta muchos sistemas y órganos. A nivel de huesos, la artritis reumatoide es otra de las patologías muy frecuentes y también muy disfuncionales en los seres humanos. La espondilitis anquilosante, la polimialgia reumática, y a nivel de tiroides, las famosas tiroiditis, la enfermedad de Hashimoto y la enfermedad de Graves-Bachelor. Es por mencionar algunas de las más de 100 diferentes tipos de enfermedades autoinmunes que existen. Bien, y todas estas enfermedades autoinmunes tienen en común o un fundamento fisiopatológico, lo que se conoce como la inflamación. La inflamación es una condición en la que el sistema inmunológico del cuerpo ataca varias proteínas que se consideran extrañas y potencialmente peligrosas para el cuerpo, y estas pueden incluir bacterias, virus, parásitos, pero también puede incluir cosas que no son peligrosas para el cuerpo, como pueden ser el polen, el polvo, partículas específicas de alimentos, sobre todo cuando son alimentos mal digeridos y en nuestros propios tejidos, ¿verdad? Y la inflamación aguda, cuando la tenemos, por ejemplo, cuando nos picamos con una astilla o un dedo que nos penetra la piel, es necesaria para prevenir una infección peligrosa, y desarrolla una tormenta inflamatoria que tiene lugar cuando tenemos una herida abierta, que no es algo realmente malo, sino es algo que puede incluso salvar vidas. De hecho, las infecciones sistémicas han matado a más personas en la historia de la humanidad que cualquier otra cosa. Desafortunadamente, este mismo ejercicio interno, este ejército interno fuerte que es el sistema inmune, puede ser indómito y causar daño y destrucción a nuestros tejidos. Aquí podemos ver el típico ejemplo de lo que les mencionaba del daño y que condiciona inflamación. Una astilla que se penetra la piel de nuestro dedo y al penetrar la piel, recuerden que en la superficie existen bacterias que al cruzarse con la astilla, ¿verdad?, inoculan adentro de la piel y de la dermis esas bacterias que se encuentran en la superficie, y esto condiciona un signo químico que hace que de los capilares donde está circulando la sangre empiezan a emigrar los polimorfonucleares, que son leucocitos, que son estos amarillos que ven aquí, y que van a ir para ir a fagocitar esas bacterias, y de esa manera empieza a condicionar o a evitar que se condicione una infección más significativa. Pero este fenómeno está condicionando una reacción inflamatoria que es benéfica, porque va a condicionar una respuesta inmune, una respuesta del sistema de defensas de los linfocitos, y que van a ir a resolver el problema de infección. Y ya posteriormente a la inflamación empieza la resolución y la cicatrización, que resuelve el problema completo. Entonces, no es en sí la inflamación un problema serio, es parte de la respuesta natural de nuestros cuerpos físicos. En esta diapositiva podemos ver la respuesta inmune normal, en la que podemos recibir la invasión de los antígenos que penetran nuestro cuerpo físico, y que nuestro sistema inmune empieza a formar los anticuerpos que van a empezar a neutralizar esos antígenos invasores, y de esa manera logran permanecer y controlar y proteger esos dichos anticuerpos. Esto sería una respuesta inmune normal. Una respuesta anormal que se expresa en una enfermedad autoinmune
es cuando tenemos un sistema inmunitario que forma anticuerpos contra los autoantígenos, es decir, los antígenos que se forman dentro de nuestro cuerpo. Entonces se forman esos anticuerpos contra esos autoantígenos y de esa manera están atacando estos autoantígenos y secundariamente, pero de forma directa, condicionan la inflamación y daño tisular, daño a los tejidos, daño a las células, y eso es lo que se considera como una enfermedad autoinmune. Bien. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre inflamación crónica frente a la autoinmunidad? Los procesos inflamatorios crónicos y la autoinmunidad tienen muchas similitudes, pero también algunas diferencias. La autoinmunidad generalmente se asocia con un proceso inflamatorio crónico general. Sin embargo, uno podría tener una condición inflamatoria crónica sin tener autoinmunidad. Es decir, no necesariamente va a tener autoinmunidad. Un proceso inflamatorio crónico es cuando algún tipo de desencadenante, como podría ser el polen, partículas de alimentos, etcétera, inician un fuerte proceso inflamatorio que causa daño colateral a otros tejidos, o sea, es un daño indirecto a tejidos del cuerpo, como es el revestimiento intestinal, los vasos sanguíneos, los senos nasales, en el caso del polen que se inhala, los pulmones, las articulaciones, etc. Esto crearía condiciones como enfermedades inflamatorias intestinal, como enfermedades cardíacas, alergias, asma, osteoartritis, etc. En cambio, una condición autoinmune es cuando los glóbulos blancos del cuerpo, los linfocitos, los leucocitos, producen anticuerpos específicos para atacar un tejido o enzima, en particular dentro de un tejido del cuerpo humano. Por ejemplo, en la tiroiditis de Hashimoto, el cuerpo produce un anticuerpo para unir enzimas como la peroxidasa tiroidea o la tiroglobulina que trabajan para producir la hormona tiroidea. Entonces, secundario a la inflamación en la glándula tiroides en la enfermedad de Hashimoto, se está consumiendo mucho esas dos enzimas de la peroxidasa tiroidea y la tiroglobulina y empieza a condicionar un hipotiroidismo secundario a la enfermedad de Hashimoto. Bien, pero vean ustedes las diferentes causas que pueden condicionar inflamación, los diferentes agentes, ya sea físicos, como son el calor, el frío, la radiación, los rayos ultravioletas, o como pueden ser biológicos, como son virus, hongos, bacterias, o como pueden ser químicos con toxinas, con venenos. La gran diferencia entre las afectaciones inflamatorias crónicas y la autoinmunidad es que en las afecciones inflamatorias crónicas producen daño tisular que resulta como un efecto indirecto del proceso inflamatorio, mientras que en la autoinmunidad vemos el daño tisular como un efecto directo del proceso inflamatorio. Este es un ejemplo, por ejemplo, de las manifestaciones a nivel de piel de una dermatitis eczémica. Hoy podemos también aquí ver manifestaciones inflamatorias a nivel de las articulaciones de las rodillas en un problema de osteoartritis o de enfermedad articular activa. Esta es una radiografía de una artritis reumatoide que ya la vemos en una etapa más avanzada con cambios degenerativos, desviaciones cubitales de los cortejos, ¿verdad? Pero en una etapa aguda podemos ver aquí la flogosis, que es la inflamación de las articulaciones de las interfalángicas medias. Vean cómo están inflamadas, ¿verdad? O cambios inflamatorios a nivel del parénquima pulmonar o a nivel cardiovascular. Entonces, esas son manifestaciones de un proceso inflamatorio de autoinmunidad. Y podemos ver aquí en esta diapositiva cómo esta inflamación crónica puede explicarse como fundamento de cualquier enfermedad crónico-degenerativa o incluso de enfermedades tan terribles como es el cáncer, como son la osteopenia, la sarcopenia, la deficiencia de vitamina D, la anemia, la depresión, problemas de coagulación, dislipidemia, aterosclerosis, la hipertensión arterial y los problemas de la diabetes con deficiencia de resistencia a la insulina. Bien, pues, ¿cómo afecta la inflamación al cuerpo? Bueno, la inflamación es la causa prácticamente fundamental de todas las enfermedades crónicas conocidas y podemos ver cómo a nivel del cerebro las citoquinas proinflamatorias provocan reacciones autoinmunes en el cerebro, lo que puede conducir a la depresión, al autismo, la mala memoria, la enfermedad de Alzheimer y la esclerosis múltiple. A nivel cardiovascular, la inflamación del corazón
y de las paredes arteriales y venosas contribuye a la aparición de enfermedades cardíacas, derrames cerebrales, hiperglucemias, diabetes y anemia. A nivel de músculo, las citoquinas inflamatorias pueden causar dolor y debilidad muscular, pueden manifestarse como síndrome de túnel del carpo o polimialgia reumática, por nombrar algunas. A nivel de huesos, la inflamación interfiere en la capacidad natural del organismo para reparar la masa ósea, lo que aumenta el número de fracturas y da lugar a enfermedades como la osteoporosis. A nivel de piel, la inflamación crónica compromete el hígado y los riñones, provocando erupciones, dermatitis, eczema, acné, psoriasis, arrugas y líneas de expresión, es decir, acelera el envejecimiento. A nivel de tiroides, la autoinmunidad como resultado de la inflamación puede reducir el recuento total de los receptores tiroideos y perturbar la función de la hormona tiroidea, como lo explicaba en la diapositiva anterior. A nivel de pulmón, la inflamación induce reacciones autoinmunes contra el revestimiento de las vías respiratorias y puede dar lugar a alergias o asma. A nivel del tubo digestivo, la inflamación crónica daña nuestro revestimiento intestinal, que es la barrera intestinal, y que puede dar lugar a problemas como el reflujo, la enfermedad de Crohn y la celiaquia. A nivel de los riñones, las citoquinas inflamatorias condicionan afectación o restringen el flujo sanguíneo a los riñones y pueden producir complicaciones como edema, hipertensión, nefritis e insuficiencia renal. Y a nivel del hígado, la acumulación de inflamación conduce a un agrandamiento del hígado o a la enfermedad del hígado graso, aumento de la carga tóxica en el organismo. Pues, como pueden ver, todo se fundamenta exclusivamente en la inflamación como punto de partida para cualquier enfermedad autoinmune. Bien, la clave para reducir la inflamación y la autoinmunidad es mejorar la coordinación inmunológica dentro de nuestro cuerpo para establecer la tolerancia inmunológica. La tolerancia inmune es cuando el cuerpo es capaz de discriminar eficazmente entre un tejido propio y los no propios, y es capaz de crear un proceso inflamatorio más preciso para no tener un daño tisular colateral significativo. La respuesta inmune depende de billones de enzimas, proteínas y receptores celulares únicos para comunicarse y adaptarse en cualquier momento. Vean ustedes cómo aquí el papel de la señalización que no es redos toma también preponderancia en la respuesta inmune, ¿verdad? La inmunidad saludable depende de una buena comunicación, de una buena señalización y de patrones regulatorios adecuados en el sistema inmunológico. Bien, entonces, un sistema inmune equilibrado significa eficacia inmune óptima. Y cuando uno tiene un exceso de reacción inmune o inmunitaria, uno puede pisar dos terrenos. Un terreno interno en el que se puede desarrollar un problema autoinmune, como puede ser una tiroiditis de Hashimoto, una artritis reumatoide, un lupus, una enfermedad inflamatoria intestinal o una diabetes tipo 1. Y en el terreno externo, a nivel externo, a nivel de la piel, reacciones alérgicas con sensibilidades alimentarias, alergias, eczema, asma, sinusitis. O cuando existe una subreacción inmune, es decir, la respuesta inmune está disminuida, y sobre todo si es crónica, puede en el terreno interno desarrollarse también un cáncer, hepatitis, el virus del SIDA, el herpes zóster, la tuberculosis, y a nivel externo puede ser infecciones por bacterias, hongos, parásitos, virus, etc. Entonces, cuando uno tiene un sistema inmune equilibrado, va a tener una eficacia inmune óptima. Bien, ahora, el cuerpo tiene unas células muy inteligentes llamadas células T, reguladoras, que se producen en el timo. El timo se encuentra aquí atrás del esternón, pero tiene una evolución corta y habitualmente se va atrofiando a través de los años, a medida que vamos envejeciendo. Y esto da como resultado que el cuerpo tenga el equilibrio apropiado, estas células T, donde tenemos la proporción adecuada de células T auxiliares, células T citotóxicas, células T asesinas, las famosas killer, y las células T supresoras. Una prueba que se utiliza para observar este equilibrio es la prueba de la cuantificación de los CD4 y los CD8.
Las células T auxiliares están en la categoría de los CD4 y las células T supresoras están en la categoría de los CD8. Observar este equilibrio ayuda a comprender qué tan tolerante es el cuerpo al sistema inmunológico. Cuando el cuerpo tiene células T auxiliares citotóxicas y asesinas elevadas, tenemos un mayor riesgo de desarrollar una enfermedad inflamatoria crónica o bien una autoinmunidad. Y por otro lado, si el cuerpo tiene células inmunosupresoras elevadas, el sistema inmunológico carece de fuerza y el individuo puede ser más susceptible a infección. Afortunadamente, existen muchas estrategias de estilo de vida que podemos adoptar para mantener el equilibrio de las células T y la tolerancia inmunológica. Bien, ahora vamos a ver los 5 pasos para reducir la inflamación. Estos son los mejores pasos de acción para comenzar en un viaje de prevenir y curar la inflamación crónica y las enfermedades autoinmunes. El número 1 es que hay que sanar el intestino. Platicamos la semana pasada cuando hablamos de los alimentos antinaturales o alimentos procesados, que existía un concepto que se llama permeabilidad intestinal, o también se le conoce como síndrome de intestino permeable. Es cuando se daña la barrera de los enterocitos a nivel intestinal, y es una afección en la que se daña ese revestimiento intestinal y al dañarse abre las uniones intestinales y permite que las partículas grandes de alimentos que están mal digeridas, las bacterias y las toxinas, se filtren en el torrente sanguíneo, es decir, penetren la barrera intestinal y lleguen al torrente sanguíneo. Cuando el sistema inmunológico reconoce que hay bacterias y partículas grandes de alimentos no digeridos en el torrente sanguíneo, se pone en alerta máxima, ya que esto podría ser un riesgo potencial y mortal. Entonces el cuerpo inicia un proceso inflamatorio crónico para reducir las bacterias, los desechos tóxicos o las partículas de alimentos que se encuentran en la circulación. Entonces, aquí podemos ver en la imagen esta barrera intestinal donde se encuentra estas células ciliares, donde se encuentra la mucosa intestinal de los enterocitos. Estos son los enterocitos o células intestinales que están unidos con estas uniones estrechas que no permiten que penetren nada, no permiten que penetre alimentos mal digeridos, que no permite que entren bacterias, que no permite que entren virus, ¿verdad? Entonces, mientras se mantiene íntegra esta barrera intestinal, se va a mantener una buena salud intestinal, ¿verdad? El problema es cuando empieza a dañarse estas uniones estrechas entre enterocitos que están estrechamente unidos, y entonces al hacerse más laxas y abrirse, empiezan a condicionar que empiecen a penetrar, como podemos ver aquí en la imagen, los detritos de alimentos mal digeridos o bacterias o toxinas de bacterias anaerobias que al penetrar a través de estos espacios abiertos de las uniones estrechas que se han hecho laxas y que se han abierto, permiten que entren esas sustancias de virus, bacterias y toxinas dentro del torrente sanguíneo. Y esto inmediatamente dispara la respuesta inmune, ¿verdad? Entonces, la sensibilidad a los alimentos se produce debido a este síndrome de intestino permeable y provoca un proceso inflamatorio. Este proceso inflamatorio daña aún más un intestino ya de por sí inflamado y crea un empeoramiento de la permeabilidad intestinal. Y a medida que el revestimiento intestinal se daña aún más, se liberan más bacterias, entran más moléculas de proteínas en el torrente sanguíneo, lo que provoca una inflamación amplificada en diferentes regiones del cuerpo. Es decir, ya la inflamación no nomás va a ser a nivel intestinal, sino que al penetrar el torrente vascular, a donde vayan a ir a parar, van a empezar a condicionar reacción inflamatoria, porque el sistema inmunológico empieza a formar anticuerpos y ataca esas sustancias, y que al irse a parar a otros órganos y sistemas, a otros tejidos, a donde lleguen y paren, ahí van a empezar a condicionar inflamación. Entonces, para que uno crea intolerancia inmunológica, debería eliminar la sensibilidad a los alimentos durante un periodo de tiempo prolongado. Este es un punto muy importante, porque este segundo paso, que es de eliminar las sensibilidades alimentarias, es que uno tiene que iniciar
una dieta de eliminación en la que tiene que eliminar todos aquellos alimentos que están condicionando sensibilidad en nuestro cuerpo a través de penetrar, a través de estas uniones estrechas que se han abierto. Bien. Ahora, la diferencia que existe entre sensibilidad alimentaria y alergia alimentaria es que la sensibilidad alimentaria se puede presentar en cualquier edad, mientras que la alergia alimentaria se desarrolla fundamentalmente en la infancia. La sensibilidad alimentaria afecta al 45% de la población que la sufre, mientras que la alergia alimentaria se desarrolla en un 2% en los adultos y de 6 a 8% en niños que tienen alergias. En la sensibilidad alimentaria hay reacción retardada a un alimento hasta 72 horas después de haber comido a los alimentos ofensivos. Por eso es un poco más difícil diagnosticarla, porque cuando menos tarda 72 horas en empezar a manifestarse. En cambio, la alergia alimentaria es inmediata. A las 2 horas o menos ya tiene uno una manifestación clínica que puede ir a manifestaciones de inflamación en la piel, erupciones, afectaciones de la digestión, de las vías respiratorias, y mientras que en la sensibilidad alimentaria, hasta después de 72 horas puede haber hinchazón, dolor de las articulaciones, síndrome de intestino irritable, cansancio, eczema, bajo estado de ánimo, dolor de cabeza, aumento de peso. ¿Es mortal? No, no es mortal la sensibilidad alimentaria, pero la alergia alimentaria sí puede llegar a matar en muy corto tiempo a un infante. Entonces, incluso cantidades mínimas de alimentos desencadenan una grave amenaza para la vida con reacciones que ponen en peligro la misma. ¿Cuáles son los alimentos que condicionan sensibilidad alimentaria? El gluten y la gliadina del trigo, la leche y sus derivados lácteos, el maíz, el huevo y el azúcar refinada. En cambio, la alergia alimentaria, los alimentos más comunes son los cacahuates, los frutos secos, el huevo, también los lácteos y derivados lácteos, y los pescados y los mariscos. Esos son los que más condicionan alergia alimentaria. La sensibilidad alimentaria puede ser múltiples, es decir, que uno tenga sensibilidad a uno o más alimentos a la vez. En cambio, una alergia alimentaria rara vez es más de un alimento, casi siempre es un alimento. Puede ser al huevo, puede ser la leche, puede ser a frutos secos, a cacahuate, a pescados, a mariscos, pero raramente son más de 2 alimentos. En la sensibilidad alimentaria se puede hacer una evaluación que se conoce como la prueba del pulso, que puede ser eficaz cuando hay retraso en el inicio de los síntomas y que hacen más difícil el diagnóstico. Y en la alergia alimentaria la reacción es inmediata y es más fácil de identificar. Dice aquí en 2 horas o menos. ¿De qué depende? Pues depende de la edad, de la reacción y de qué alimentos están condicionando, ya sea sensibilidad alimentaria o alergia alimentaria. Bien, el tercer paso es el equilibrar su azúcar en la sangre. Hemos insistido mucho en mis conferencias de que hay que restringir los azúcares simples y refinados. Los azúcares simples y refinados es la causa número 1 que produce inflamación en el cuerpo humano. Y desafortunadamente la gente se ha ido mal acostumbrado a los dulces, ¿verdad? Y produce una adicción, y esa adicción lo está llevando a enfermedades crónico-degenerativas y aceleramiento de su proceso de envejecimiento. La estabilidad del azúcar en sangre juega un papel muy importante en los procesos inflamatorios. Uno de los compuestos antiinflamatorios más poderosos del cuerpo es la hormona del estrés, que es el cortisol. El cortisol se le conoce también como glucocorticoide porque su función principal es movilizar la glucosa. Ahorita lo vamos a ver en el siguiente gráfico. El antagonista del cortisol es la insulina, que toma la glucosa y la introduce dentro de la célula. Ese es el papel fundamental de la insulina. Y la insulina es proinflamatoria. Entonces, por un lado tenemos que el cortisol es antiinflamatorio y la insulina es proinflamatoria, por lo que en cuanto mayor sea la cantidad que le metamos de glucosa al cuerpo y que se incremente en la sangre, se producirá una mayor necesidad de insulina y una mayor actividad inflamatoria. Los niveles elevados de azúcar en sangre también reducen la fuerza y el tono del sistema inmunológico. Es decir,
afecta directamente el sistema inmunológico. Y cuando el sistema inmunológico pierde tono, favorece la inflamación crónica como forma de priorizar la supervivencia. Cuando tenemos desequilibrios de azúcar en sangre, pasamos por periodos de niveles altos y bajos de azúcar en sangre, y bajos niveles de azúcar en sangre indican niveles de cortisol alto. Entre más alto tenga uno el cortisol, más bajo va a tener el azúcar. Y con el tiempo el cuerpo se vuelve resistente tanto a la insulina como al cortisol y terminamos con una mayor actividad inflamatoria. Entonces es fundamental controlar los niveles de azúcar e insulina en sangre para reducir la inflamación y sanar nuestros cuerpos. Esa es la gráfica que les mencionaba. Aquí podemos ver el nivel óptimo de azúcar y del balance de insulina cuando uno ingiere su alimento, ya sea en el desayuno, en la comida, en la cena. Este es el incremento de la glucosa que se tiene de la basal y se acompaña de un incremento de insulina para poder favorecer que esta insulina sea metida dentro de la glucosa y pueda ser metabolizada, entrar en la glucólisis. En cambio, por ejemplo, cuando tenemos, por ejemplo, una fatiga adrenal, por ejemplo, que se produjo inicialmente mucho cortisol, vean cómo el cortisol hace que se baje inmediatamente la glucosa. Acaba uno de terminar de comer y a la media hora ya se le bajó la glucosa. ¿Por qué? Por estos niveles de cortisol inicialmente elevados que van a llevar a una fatiga suprarrenal o burnout, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante saber que el cortisol es antiinflamatorio y que la insulina es proinflamatoria y que el consumo excesivo de azúcares simples y refinados van a favorecer que estimulen mucho su insulina y que se estén condicionados mayor niveles de inflamación. El cuarto paso es optimizar sus niveles de vitamina D. Se considera que la vitamina D, más que una vitamina, es una hormona. Las hormonas son mensajeros químicos que se comunican con los receptores celulares. Volvemos a recordar la importancia de la señalización dentro de la célula para producir respuestas biológicas específicas en el cuerpo. De esta manera, el calcitriol, que es la forma activa de la vitamina D, tiene la capacidad de activar más de 1000 genes en el cuerpo. Les he mencionado en otras pláticas que los señalizadores redos llegan también a estimular más de 600 genes en el ADN, genes de la salud, que permiten de esa manera ir a producir mayor codificación de la proteína del antioxidante maestro, que es el glutatión, que es el que se encarga de regenerar los organelos dañados de las células. Y entonces es la propia célula la que se está autorreparando en el momento en que uno le proporciona la materia prima, como lo son los señalizadores redos. Todas las células inmunitarias principales tienen receptores de la vitamina D y todas estas células inmunitarias son capaces de sintetizar el metabolito activo de la vitamina D, que es la vitamina D3 o calcitrol. Esta vitamina D3 modula el equilibrio entre la respuesta inmune innata, que se expresa en un 80% a nivel de esa barrera intestinal que he explicado, y la respuesta inmune adaptativa. Los estudios han demostrado que las deficiencias de vitamina D están asociadas con un mayor desarrollo autoinmune y una mayor susceptibilidad a las infecciones. Entonces, en este cuarto paso, tiene uno que optimizar los niveles de vitamina D para curar las enfermedades autoinmunes. Hay que salir al sol todos los días durante unos 15 minutos, la hora adecuada es entre las 10 y las 11 de la mañana, y la dosis recomendada de vitamina D3 es de 5.000 a 10.000 unidades diariamente. Bien, les explicaba que uno de los principios iniciales que debería uno de hacer es realizar una dieta de eliminación. Esta dieta de eliminación es simplemente un plan de nutrición que elimina aquellos alimentos más comunes que contribuyen a la inflamación junto con otros alimentos susceptibles. A medida que sigue esto durante un periodo de tiempo, el nivel de inflamación va a ir reduciéndose y el cuerpo entonces puede prepararse y curarse a sí mismo. Esta es una estrategia fundamental para curar las enfermedades autoinmunes. Entonces, pero de los 7 beneficios de empezar una dieta de eliminación de todos estos alimentos cargados de azúcares simples y refinados y cambiarlo a verduras y legumbres, número 1, ayuda a curar el síndrome de intestino permeable. 2, mejora las condiciones autoinmunes. 3, mejora los síntomas gastrointestinales, aquel dolor abdominal, aquella distensión abdominal,
aquella dispepsia que condiciona este síndrome de intestino irritable, va a mejorar, mejora la irritación de la piel, reduce los dolores de cabeza por migraña y previene y mejora los trastornos de aprendizaje. Bien. Hablando un poco de la deficiencia de la vitamina D, hay que recordar que el 75% de los americanos tienen deficiencia de la vitamina D. Y en México no creo que estemos muy lejos de esa realidad. Seguramente estamos incluso un poco más altos. Se incrementa el riesgo de deficiencia de la vitamina D si tiene una limitación a exposición al sol, o si es de piel oscura, como llovinando, o si están embarazadas, o cuando tienen una edad avanzada, o son obesos, o se trata de un infante. Las enfermedades asociadas a deficiencia de vitamina D pueden ir desde el cáncer, cardiopatías, nefropatías, trastornos mentales, el resfriado o la gripe común y la diabetes. Y los beneficios que se obtienen de suplementar la vitamina D3 es que favorece uno la formación de células, la salud ósea, la salud del corazón, la salud de la piel y del cabello, la salud del páncreas, la salud reproductiva, la vascular, la respiratoria, la inmune, la digestiva, la salud visual, el estado de ánimo, el rendimiento atlético, los procesos de envejecimiento, la audición, el sistema muscular, el control de peso y el patrón de sueño. Hay que recordar de que hay que exponerse al sol unos 10 a 15 minutos a los rayos UV cada día y al menos exponer en un 40% su cuerpo a esa exposición del sol. Y esto lo harían nomás con quitarse la camisa, la camiseta y exponerse de la cintura para arriba la exposición al sol para poder que esos rayos UV del sol activen la vitamina D en la piel. Y el otro aspecto importante es que hay que checarse qué niveles de vitamina D tenemos para saber si necesitamos suplementarlos. Y esta es una diapositiva que nos indica cuando una vitamina D3 está disminuida en menos de 50 nanogramos por mililitro. Fíjense, anteriormente se consideraba que lo normal era hasta 45. Ahora sabemos que la deficiencia está abajo de 50 nanogramos por mililitro y que el nivel óptimo debería estar entre 50 y 70 nanogramos por mililitro y que con 5,000 o 10,000 unidades de vitamina D tomadas sublingualmente diariamente, e insisto en sublingualmente porque la misma vitamina D3 cuando se toma por vía oral no da el mismo beneficio. Cuando se toma por vía oral nada más se absorbe un 10% y se pierde el 90%. En cambio, cuando se coloca en gotas por vía sublingual se absorbe al 100%, ¿verdad? Y finalmente, el último paso para recuperar la salud de enfermedades autoinmunes es aumentar el glutatión. Ustedes saben que los señalizadores redes incrementan de un 400 a un 500% la biodisponibilidad del glutatión a todos los niveles de las células, de los aparatos y sistemas y tejidos. El glutatión se considera como el antioxidante maestro y es producido por cada célula del cuerpo donde funciona para proteger. Pero, ¿qué es lo que se necesita para que la célula pueda producir el glutatión? Se necesita que se esté señalizando el gen NRF2 para vida que pueda codificar la proteína de glutatión. Y si ustedes no están produciendo suficientes moléculas de señalización redox dentro de sus células, entonces significa que eso va a condicionar que se disminuyan sus niveles de glutatión. Entonces, por eso tiene uno que estarse suplementando a medida que más edad está uno avanzando en su crecimiento celular, en su envejecimiento, requiere uno mayor aporte de las señalizadores redox. Hemos dicho que cuando uno arriba a los 60 años, nada más está produciendo un 15% de los señalizadores redox dentro de sus células, mientras que cuando uno arriba a los 70 años, ya nomás produce un 10%. ¿Qué significa eso? Que tenemos que estar suplementando con señalizadores redox nuestros cuerpos. También el glutatión juega un papel muy importante en el establecimiento de la tolerancia inmunológica, que es fundamental para las enfermedades autoinmunes. Los estudios han demostrado que el glutatión mejora la función de las células T y modula la actividad inmunológica. De esta manera, optimizar los niveles de glutatión es extremadamente importante para reducir el daño colateral asociado con la inflamación y las reacciones autoinmunes. Y finalmente, un resumen de los 5 pasos para reducir la inflamación. Número 1, sanar sus intestinos, sobre todo
cuando ya tiene un intestino permeable. 2, eliminar sensibilidades alimentarias. Dijimos que la leche es uno de los más comunes. Equilibrar su azúcar en la sangre, reducirlos, todo lo que es dulce, bajarle a un 15 o un 20% de gramos de carbohidratos al aporte calórico diario de nuestro cuerpo. Y si se tiene cáncer, todavía hay que bajarlo todavía más a un 10% nada más, 10% o 10 gramos de carbohidratos. Número 4, optimizar los niveles de vitamina D. Con que tomen 4.000 a 5.000 unidades sublinguales es más que suficiente diariamente. Y número 5, aumentar su glutatión consumiendo sus señalizadores redos o bien consiguiéndose un buen aporte de suplementos que les permita que se incremente los niveles de glutatión a nivel celular. Finalmente, 5 nutrientes para sanar la enfermedad autoinmune son agregar vitamina D, agregar zinc, agregar glutatión, agregar omega 3, que son ácidos grasos, omega 3 y probióticos. Y con esos 5 nutrientes, ustedes van a favorecer muchísimo para que se recuperen y puedan sanar de la enfermedad autoinmune que tengan. Hasta aquí mis palabras. Muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta en relación al tema o en relación a algún caso clínico, dispongo de 18 minutos para contestarles sus preguntas y si no, las que queden pendientes hasta el próximo lunes, porque tengo que salir temprano en punto de las 9. Adelante, hay preguntas ya en el chat, doctor. Ok. Me preguntan cuál vitamina D, perdón, déjenme regresarme porque no ahora sí. Gabriela, entonces Gabriela, con lo que acabo de explicar, yo creo que le queda muy claro lo que he explicado, ¿verdad? Que ciertamente sí se pueden curar y pueden sanarse las enfermedades autoinmunes, pero hay que hacer todos estos pasos. Es decir, además de los señalizadores redos, pues obviamente hay que complementarlo con todo, sobre todo con estos 5 últimos medicamentos que estoy proponiendo en la última diapositiva. David Villalona, saludos desde Santo Domingo. ¿Cuánto es la dosis para contrarrestar el ASO? ASO, ¿qué significa ASO? No sé qué sea ASO. Mujer de 58 años, ¿cuánto tiempo tiene que tomar las moléculas? Por el resto de su vida. Pero no sé qué significa Gladys Castro, qué significa ASO. Si me puede aclarar, pudiera contestarle. Natalia Campos, buenas noches, doctor. Paciente de 48 años con pénfigo vulgar desde hace 12 años. Usa corticoides. Empezó a poner a las 9:40 y apenas tengo el tiempo medio para llegar. Que pasen bonitas noches todos. Y recuerden que mañana tenemos Toastmasters, la presentación por Emanuela Iraíz. Para los que quieran ingresar, por favor, mándenme un WhatsApp, porque mañana es el último día para inscribirnos. Gracias, familia. Dios los bendiga. Buenas noches a todos. Saludos. La grabación sale por ahí en la noche. Dios los bendiga. Buenas noches. Gracias, doctor. Saludos. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, familia. Dios me los bendiga y pasen una noche increíble. Gracias.